Muy buenas noches, querida iglesia. En este momento vamos a darle gracias al Señor por su fidelidad, por su bondad, a través de nuestros diezmos, a través de nuestras ofrendas. Recordemos siempre que cuando le damos al Señor estamos sembrando y hay una ley que se está cumpliendo. Cuando sembramos con esfuerzo, cuando sembramos, la ley de la siembra y la cosecha va a cumplirse. Dios es fiel. Dios quiere que nuestras necesidades sean suplidas. Él quiere ser nuestro proveedor, y cuando nosotros le damos a Él en fe, cuando sembramos con fe, vamos a ver que Dios hace que esa semilla crezca, que esa semilla dé fruto y supla nuestras necesidades. Dios es el que ha establecido esta ley y es una ley que no puede fallar. Así es que, ¿por qué no hacemos esto en esta noche? Sembremos con gozo, sembremos con expectativa, sembremos con fe, sabiendo que Dios es bueno, sabiendo que Dios es nuestro Padre y que Él va siempre a proveer. Cuando Jesús nos enseñaba a orar en el Padre Nuestro, Él nos decía que oremos: Señor Dios, danos hoy el pan de cada día, provee. Ese es nuestro Padre. Él quiere que le pidamos porque Él quiere proveer. Entonces le animo a que cierre sus ojos, levante la ofrenda. Tal vez usted va a hacer una transacción, tal vez va a hacer una transferencia. Mire, hágalo creyendo que está sembrando en una tierra fértil. El reino de Dios es una tierra fértil y Dios va a ocuparse de sus necesidades. Él va a hacer que la lluvia sobre su vida venga y haya siempre una cosecha abundante. Señor, en esta noche ponemos nuestras necesidades delante de ti. Yo sé que todos los que estamos viendo, Señor Padre, este canal en este momento, Señor, todos tenemos necesidades, Padre, pero en ti tenemos la seguridad de que tú eres nuestro Padre proveedor, Señor. No vamos a caminar en temor a la escasez, no vamos a caminar en temor a no tener, Señor Padre, porque tú has prometido, Señor, que el que se ocupa de tu reino, el que se ocupa de tus cosas, el que se ocupa, Señor Padre, de buscarte a ti, Señor Padre, todas las demás cosas vendrán como una añadidura, Señor. Entonces en esta noche ponemos nuestra mente, Señor, nuestro enfoque, nuestro corazón, nuestra gratitud en ti, Señor. Gracias por haber sido siempre tan fiel, y en este momento sembramos porque sabemos, Señor Padre, que tú eres bueno, Señor, que tú siempre nos levantas, que tú siempre provees, Señor. Lo hacemos por agradecimiento, no por necesidad, Señor. No porque tengamos necesidades estamos sembrando. No queremos que sea una transacción, Señor Padre, pero sabemos que es una ley que se cumple. Hoy damos con generosidad, Padre, porque te amamos, porque has sido bueno, porque siempre, Señor, has provisto, porque nos has dado el perdón y la salvación, nos has hecho personas nuevas, Señor, y ahora estamos en tu reino, Señor, trayendo tu luz a este mundo oscuro, Señor. Gracias en el nombre de Jesús, amén y amén. Sembramos con fe y con expectativa. Querida iglesia, es tiempo de dar. Recordemos lo hermoso que es bendecir a otros con alegría. Cuando damos, estamos sosteniendo la iglesia y cambiando miles de vidas en nuestro país. Te animamos a que siembres con gozo y generosidad, porque Dios ama al dador alegre. Gracias, que Dios te multiplique sobreabundantemente. Ok, entonces en esta noche vamos a hablar sobre los árboles. ¿Saben qué? Un tema muy curioso, un dato curioso, es que el ser vivo que más se menciona en la Biblia, aparte de los seres humanos, son los árboles. Los árboles están en todo lado en la Biblia. Y hoy vamos a hablar sobre el buen árbol. El buen árbol. Y vamos a ir a través de las Escrituras viendo cómo Dios usa este símbolo de los árboles para hablarnos a nosotros, para enseñarnos principios sumamente vitales para nuestras vidas, porque Él quiere que seamos árboles que dan un buen fruto, que seamos buenos árboles, que los frutos que nosotros estamos ofreciendo sean frutos
que permanecen. Entonces acompáñeme a la palabra y vamos a estudiar un poquito y vamos a enterarnos un poquito de lo que Dios habla sobre los árboles. Es interesante que en la Biblia, la historia de la Biblia, el símbolo de los árboles, usted sabe, son seres vivos y dentro del fruto que ellos llevan, tal vez este bonsái no tiene frutos, pero imagínese que tiene ahí unas bolitas coloradas que son sus frutos, y dentro de esos frutos hay semilla, y la semilla cae al suelo, muere y vuelve a salir otro árbol. Entonces, en la Biblia, los árboles son un símbolo de la vida eterna, de una vida que no muere, de una vida que sigue. Y Dios dice en la Biblia que en el principio de la historia había un jardín que se llamaba el Jardín del Edén, donde Dios y los hombres habitaban juntos, estaban en armonía, estaban en comunión perfecta. El ser humano, Adán, Eva y Dios caminaban de la mano, y en el centro de ese jardín era como un templo cósmico, el Jardín del Edén. En el centro del jardín estaba el árbol de la vida. Y el árbol de la vida es una representación de Dios, de su vida. Cuando yo como de ese fruto tengo vida eterna. Cuando yo dejo que Dios defina el bien y el mal, cuando yo tengo comunión con Dios, cuando yo recibo su sabiduría, entonces yo tengo vida eterna. De hecho, el libro de Proverbios dice que la sabiduría es como un árbol de vida. Cuando yo hago las cosas según Dios, según su sabiduría, según su dirección, entonces yo tengo vida eterna. Y entonces había estos árboles en el Jardín del Edén, el más grande, el más importante, el árbol de la vida, que simboliza la sabiduría que Dios nos da, la presencia de Dios, el amor de Dios, la comunión con Dios. Pero también había otro árbol, que era el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y este árbol es un árbol donde cuando el hombre decidió tomar de ese árbol, y Dios le había dicho claramente a los hombres, no tomen de ese árbol. Es un símbolo, otra vez, ese árbol de la sabiduría del bien y del mal. Es un símbolo de cuando el hombre rechaza la sabiduría de Dios, rechaza la vida de Dios, rechaza la manera, la forma, el camino de Dios y escoge su propia sabiduría. ¿Usted se acuerda que Dios le dijo al ser humano, a Adán le dijo, el día que tú comas de ese árbol, morirás? Y la serpiente, quien tentó a Eva y a Adán, le dijo a la mujer, cuando comas de este árbol se te van a abrir los ojos y vas a entender, vas a tener la sabiduría, vas a tener el conocimiento del bien y del mal. Y efectivamente, cuando la mujer tomó del fruto, cuando el hombre comió del fruto, este es un símbolo que habla de cuando nosotros escogemos nuestra propia sabiduría, rechazando la de Dios, y empezamos a hacer las cosas a nuestra manera. Cuando rechazamos la definición que Dios nos da de lo bueno y lo malo, y empezamos a usar nuestras propias definiciones del bien y el mal, ahí es donde todo muere, porque como seres humanos somos muy malos para definir lo que es bueno y lo que es malo. Debemos dejar a Dios que Él defina lo que es bueno y lo que es malo. Y vemos cómo la historia bíblica empieza, la historia de la humanidad empieza a caer en picada, porque el hombre empieza a llamar a lo que es malo, empieza a llamar bueno, y empieza a llamar a lo que es bueno, empieza a llamar malo. Está rechazando la vida, la sabiduría de Dios. Un ejemplo muy rápido de esto es cuando Caín, al ver que su hermano Abel da un sacrificio que agrada a Dios y el suyo no está agradando a Dios, él piensa en su mente, lo que su propia sabiduría le dice es,
No es bueno que tu hermano esté aquí, que sea una competencia. No es bueno tener a una persona que sea más agradable a Dios que tú. Entonces, en vez de hacer lo que Dios le dijo que haga lo correcto, que él haga lo bueno, que dé un sacrificio aceptable a Dios, él piensa que la mejor idea es agarrar y matar a su hermano. Él ve eso como bueno y no como lo que Dios le está diciendo. Entonces, fíjese bien, los árboles son un símbolo muy importante, un símbolo de vida, pero también son un símbolo de una prueba. La prueba que Adán y Eva no pasaron al escoger mal de dónde iban a obtener su sabiduría, ¿verdad? Y así a lo largo de la historia bíblica vemos muchas instancias donde los árboles son importantes. Sigue la historia bíblica y vemos a Moisés. Dios está llamando a Moisés. En medio de qué le llama a Dios a Moisés, había en un monte un árbol o un arbusto que estaba consumiéndose, quemándose con el fuego, pero no se consumía, se estaba quemando, pero no se consumía. Y desde ese árbol, desde ese arbusto, Dios le habla a Moisés, le llama a Moisés, ¿verdad? Y Dios, en la historia de Moisés, Dios hace un pacto, porque Dios está llamando a Moisés, está diciéndole: yo voy a usarte para rescatar a mi pueblo. Y esa es la imagen de un árbol donde hay una prueba, ¿verdad? Porque más tarde en la historia, cuando sale de Egipto el pueblo de Israel y están en una montaña, y están al pie de la montaña, entonces Dios le dice a Israel: si tú cumples con mi pacto, yo te voy a bendecir, le dice al pueblo de Israel. Yo voy a hacerte una nación grande. Pero el pueblo de Israel, en vez de elegir el árbol de vida, elige los ídolos. Y ellos estaban, mientras Moisés estaba en la montaña recibiendo la ley, el pacto, ¿qué estaba haciendo el pueblo de Israel? Abajo, en el campamento, estaban rindiendo culto a ídolos. Estaban haciendo todo lo que en ese momento ellos habían prometido no hacer. Estaban rompiendo el pacto. Estuvieron frente a una decisión, y la decisión que ellos tomaron fue para la muerte, no para la vida que Dios estaba ofreciendo a través de lo que Él les había llamado a hacer. Y seguimos viendo en la historia de Israel cómo los reyes hacían lugares altos, por lo general en el tope de una colina o de una montaña. En Israel no hay montañas tan altas, pero hay colinas, hay montañas pequeñas, y ahí ponían sus ídolos de madera, ídolos de palo, que representaban dioses falsos. Y eso es lo que a la final hizo que el pueblo de Israel se desvíe de su adoración a Dios, y ellos no pudieron cumplir con el pacto que Dios quería hacer con ellos. Pero gracias a Dios que a través del pueblo de Israel vino alguien especial, vino un Salvador, vino un Mesías, vino un elegido que iba también en un árbol, porque la cruz está hecha de madera y también se le llama a la cruz la cruz del madero. En otros versículos, en otras versiones, hablan de que Jesús murió en un árbol. Y también, de hecho, dice la palabra: maldito aquel que es colgado de un madero. Está hablando de toda esta simbología del árbol, de un árbol donde a través de la muerte iba a venir la vida. Entonces, seguimos viendo este símbolo tan importante del árbol en la palabra de Dios. Jesús, entonces, se convierte en el sacrificio que muere en el árbol, que muere en la cruz, que muere en el madero para darnos vida. Y Jesús mismo dice, es importante que veamos el versículo de Juan 12:24. Les digo la verdad, el grano de trigo, a menos que sea sembrado en la tierra y muera, queda solo.
Sin embargo, su muerte producirá muchos granos nuevos, una abundante cosecha de nuevas vidas. Jesús está hablando de sí mismo como un árbol. Jesús está viendo a él mismo esa historia de estos árboles en la Biblia, y él está diciendo: yo voy a ser un árbol, pero primero tengo que morir. Soy como un grano, como una semilla que tiene que entrar en la tierra, tiene que morir, pero después va a tener nueva vida y va a crecer y va a ser un árbol de vida. Jesús es un árbol de vida. De hecho, en los primeros capítulos de la Biblia, ese árbol de vida es un símbolo de Jesús. Cuando tenemos a Jesús, cuando estamos cerca de Él, tenemos su vida. Más tarde Jesús les está diciendo a sus discípulos en Juan capítulo 15: yo soy la vid verdadera. La vid es un árbol de uvas. Y mi Padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto, para que den aún más. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir frutos si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Imagínese la vida, imagínese, Jesús está diciendo: yo soy el árbol, yo soy la fuente de vida. Este árbol está siendo alimentado por la tierra, por el agua que le ponen cada día, cada semana. Este árbol recibe luz natural, y de este árbol, de este tronco, están saliendo ramas. Y de estas ramas salen hojas, y de las hojas salen frutos. Pero ¿qué pasa si yo arranco una rama y la separo de este tronco? Esa rama en pocas horas o en pocos días va a secarse y va a morir. Jesús nos está diciendo: yo soy un árbol de vida, y el que toma de mí, el que toma de mi palabra, el que medita en mi palabra, el que escucha y obedece mi palabra, el que tiene mi palabra en su corazón, está permaneciendo en mí, está conectado a mí, va a tener vida, va a tener verdor, va a tener buen fruto, va a ser un buen árbol. Y Jesús tenía muy presente todo lo que estaba hablando, porque Jesús sabía la Biblia. Jesús leía la Biblia. Él sabía que Él era el árbol de vida. Y él sabía que en Salmo 1 dice lo siguiente. Salmo capítulo 1, versículo 1, dice: qué alegría para los que no siguen el consejo de malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones, sino que se deleitan en la ley del Señor. Mire, deleitarse en la ley del Señor es estar conectados, es leer la palabra, es meditar en la palabra, es obedecer la palabra, es encontrar el deleite en lo que el Señor, en su sabiduría, en lo que nos da vida a nosotros. No es simplemente leer aburridos o leer para cumplir. No, es pensar, es meditar, es obedecer, es seguir haciendo lo que nos dice la palabra. Y continúa diciendo: son estas personas que piensan, que meditan, que estudian, que invierten tiempo en la palabra de Dios, en la ley, en la instrucción del Señor, son como árboles plantados a la orilla de un río. Hay una fuente de agua que no se seca, hay alimento eterno, siempre dan fruto en su tiempo. Otras versiones dice: siempre dan fruto en cada estación. ¿Cuántos sabemos que en nuestras vidas hay estaciones de gozo, estaciones de cosecha, estaciones que todo está bien, como una primavera de hay nueva vida? Pero ¿cuántos también vivimos estaciones diferentes que no son tan buenas?
como en la estación del otoño donde se caen las hojas, la estación del invierno donde no hay comida, donde no hay casi sol, donde no hay mucho frío. Pero dice que en cada estación estos árboles que están plantados junto a corrientes de las aguas, que están siendo alimentados por la vida de Dios, dice que aunque pasen por estaciones difíciles, como usted puede estar pasando, como yo puedo estar pasando, donde hay pruebas, donde hay un mal temporal, dice, sus hojas nunca se marchitarán. Los árboles en la naturaleza, sí hay árboles que se secan en el invierno y que no dan fruto, no dan hojas. Pero un creyente, alguien que ha puesto su esperanza en el Señor, alguien que medita en la palabra de día y de noche, alguien que está invirtiendo tiempo en la presencia de Dios, en la presencia del árbol de vida, en la presencia de aquel que nos da su sabiduría, esa es una persona que aunque esté pasando la prueba más dura, más difícil en su vida, sus hojas permanecen verdes, frescas y siguen dando fruto. Prosperan en todo lo que hacen. No está diciendo la Biblia que siempre les va bien en todo, que siempre está el clima perfecto, que no hay cosas malas que les suceden. No, hay vientos, hay tormentas, a veces caen rayos, a veces no hay agua, a veces no hay alimento, pero los árboles, las personas que hacemos esto, que estamos invirtiendo tiempo en la presencia de Dios, en su palabra, no vamos a ser afectados por los malos tiempos. Vamos a seguir dando fruto. Vamos a seguir dando un buen fruto que puede bendecir a los demás. Después de un momento vamos a hablar de qué habla cuando habla del fruto. Siempre dan fruto en cada estación. Bien, entonces Jesús nos dice que Él es el árbol de vida, que Él es a quien debemos estar conectados a través de su Espíritu, a través de meditar en su instrucción, en su palabra, en su sabiduría. Es lo que dijo Jesús, Juan 15 nuevamente, el que está en mí, el que permanece en mí y mis palabras permanecen en él, eso es lo que dice Juan 15, van a dar mucho fruto y fruto que permanece. Vamos a seguir leyendo un poco más. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Vamos entonces a entender lo que quiere decir tener un fruto que permanece. Un fruto que permanece es una persona que, como le dije hace un momento, está constantemente conectado a Jesús. Y el fruto de su vida, vamos a entender, el fruto del Espíritu Santo en la vida de un creyente que está cerca de Jesús es una vida de gozo, de amor, de paz, una vida con paciencia, con gentileza, con bondad, con fidelidad, con humildad y con control propio. El fruto del Espíritu, sí. Pablo sigue hablando de árboles en el Nuevo Testamento. Y él dice que cuando dejamos que el Espíritu, que la vida de Dios, que el poder de Dios, que la presencia misma de Dios esté en nosotros, cada vez que estamos cerca de su palabra, meditándola, orando en comunión con Jesús, dice que el Espíritu Santo va a causar que nosotros tengamos un fruto. Y un fruto, la idea es que ese fruto sea permanente, ese fruto esté ahí siempre. Eso es lo que está hablando la palabra cuando habla de un fruto que permanece. No está hablando solamente de que si soy líder de célula tengo mucha gente, eso es parte de, pero el fruto es algo más profundo. Una persona que lleva fruto es una persona que sabe tener comunión con Dios, que sabe estar cerca de Dios y que la vida de Dios se manifiesta a través de uno, que a través
de nuestras vidas, otros pueden tomar ese fruto y ser beneficiados, pueden ser bendecidos. Piense bien, un árbol es algo bueno para los humanos. Yo he visto algunas fotos de, por ejemplo, ciudades que tienen muchos árboles, que la temperatura de la ciudad baja y es fresca. Y en el invierno o en el tiempo de lluvias o en el tiempo de frío se mantiene a una temperatura agradable. Y en el tiempo de calor provee sombra y mantiene a la ciudad con vida. Entonces la sombra es un beneficio de un árbol frondoso, lleno de hojas, ¿verdad? Lleno de fruto. Otra cosa que es interesante acerca de un árbol es que necesita estar siendo atendido constantemente. Y cuando leíamos también lo que decía Jesús, dice que el Padre es el labrador, Él es el que le toca podar, ¿verdad? Porque hay veces que hay tantas hojas que no dejan que la luz del sol, que es vital para un árbol, llegue y alimente a los frutos y beneficie al tronco y haga que el árbol sea un árbol saludable. Entonces, ¿qué tiene que hacer el jardinero? El que cuida el árbol tiene que podar el exceso de hojas. Y eso habla cuando Dios está trabajando en nuestras vidas. La poda, el cortar hojas, a veces no nos agrada. Hay cosas que están en exceso en nuestras vidas. A veces hay actitudes, hay orgullo, hay autosuficiencia. Hay tantas cosas que Dios tiene que sacar eso que está de exceso y tiene que desecharlo para que podamos ser árboles que están saludables, que están bien. Y una persona que es un árbol sano, es una persona que depende del Señor. No es una persona que tiene éxito por su carisma en alguna área, pero en otras áreas está hecho pedazos. En su familia está hecho pedazos, en su matrimonio está hecho pedazos, pero sí gana mucha plata. Pero sí, eso no es un árbol sano. Eso es un árbol que tiene tal vez un lado que está bien, pero algo fundamental está mal. Algo en el tronco, algo en las raíces no está bien. Y Dios quiere que seamos árboles, que nuestro fruto no sea nada más pura apariencia. Dios quiere que nuestras raíces estén bien, porque hay árboles que parecen que están saludables. No sé si le ha pasado que hay árboles que uno de lejos parecen verdes y saludables, pero se acerca y hay un montón de bichitos, un montón de gusanitos, un montón de plagas que están comiéndose, que uno no ve de lejos, pero cuando se acerca ve que ese árbol está enfermo, ve que los frutos se están pudriendo, que no están creciendo, que no tienen un buen sabor. ¿Por qué? Porque hay algo que está mal dentro de ese árbol. Entonces Dios quiere que seamos árboles balanceados, no árboles que de lejos se ven bien, que en la iglesia sonríen y que parece que todo es bonito, pero cuando uno va a sus casas, a sus familias y pregunta a sus cónyuges, ¿cómo está fulanito? Y dicen, si supieras cómo luchamos, si supieras cómo las cosas están. Y eso no es un árbol que da buen fruto. Eso no es un árbol que tiene un fruto que está sano. Es un árbol lleno de apariencias, como la higuera que Jesús maldijo, que tenía muchas hojas, pero no tenía fruto. Ese era un ejemplo, ese era un símbolo de los fariseos, de la religión judía en el tiempo de Jesús, que hacían todo lo correcto, entre comillas, pero estaban muertos por adentro, no tenían vida, estaban llenos de corrupción, estaban llenos de todas las cosas incorrectas, eran sepulcros blanqueados, se veían bien por afuera, pero adentro estaban llenos de muerte. Entonces, cuando hablamos de árboles, hay árboles que se ven bien, pero no tienen vida. Hay árboles que tienen la vida de Dios y que alimentan con el fruto del Espíritu. Cuando hablamos de un árbol bueno, un árbol que está dando un fruto que permanece,
Hablamos de un árbol que está siempre conectado, un árbol que siempre está listo para recibir la vida de Jesús, pero también la corrección del que poda, de Dios que es el jardinero, que está listo para quitar esas cosas que están impidiendo que el árbol siga avanzando hacia su potencial. Y cuando hablamos del fruto, cuando Pablo habla del fruto del Espíritu en el libro, en la carta a Gálatas, está diciendo que cuando hay esta vida dentro del árbol, la vida se manifiesta, o el fruto del Espíritu se manifiesta en el amor, la alegría o el gozo, en la paz, en la paciencia, en la gentileza, en la bondad, en la fidelidad, humildad y en el control propio. Todas estas cosas son características de una persona que está conectada, que está recibiendo la vida de Dios, que Dios está obrando en esa persona. Y fíjese, ese es el fruto del Espíritu Santo. Y el fruto es para bendecir a otros. Cuando yo estoy lleno de amor, de gozo, de paz, soy como un imán para que la gente que está en problemas, en situaciones difíciles, yo pueda darle de ese fruto, yo pueda compartir de ese fruto y pueda traer alivio, pueda alimentar al que está hambriento. Dios, cuando nos dice que somos árboles, en esta parte de su plan, ¿verdad? Donde ya Jesús ha venido, Él nos ha dado su vida, Él quiere que seamos árboles árboles de vida en medio de un jardín de árboles podridos, en medio de la oscuridad de este mundo. Dios quiere que seamos usted y yo árboles de vida, árboles que pueden dar amor, árboles que pueden contagiar el gozo de Dios. ¿Qué es el gozo de Dios? Es, a pesar de las pruebas, de las circunstancias, esta paz interna, este saber que Dios está en control y yo sé que todo va a estar bien. Ese es el gozo, la paz que solo Dios me puede dar. Al ver todas las cosas oscuras y difíciles que existen en este mundo, saber que Dios ha vencido, saber que todo va a estar bien, saber que al final Él es quien gana la batalla y yo estoy seguro en Él. Esa es la paz que solo Dios puede dar, no la paz que el mundo da, la paz que el dinero, entre comillas, puede llegar a dar, porque esa es una paz que no dura, es una paz condicionada a las circunstancias, pero la paz que Dios da está condicionada a Él, y Él es inamovible. Él es algo que siempre permanece. La paciencia, la gentileza es cuando yo realmente me importa la gente y voy a tratarle con el mayor tino porque quiero cuidar a la gente. Yo siempre tengo esta imagen de un perrito herido, ¿verdad? Y un perrito herido hay que tratarle con gentileza, porque si no el perro nos muerde o se asusta o se va. Pero gentileza para sanar la herida con suavidad. Eso es lo que Dios hace a través de nosotros. Podemos tratar a la gente con gentileza, con amabilidad, con paciencia, porque les amamos, porque Dios nos ha dado su amor para la gente. Entonces podemos hablar mucho, pero no tenemos el tiempo de hablar de cada uno de los frutos. Pero al final de todo, lo que quiero decirle es que debemos ser buenos árboles, porque el fruto da a conocer qué tipo de árboles somos. Solo piense, ¿qué fruto estoy yo dando? Mi fruto es amargura, mi fruto es impaciencia, mi fruto es enojo, mi fruto es frustración, mi fruto es temor. Si es que esos son los frutos que usted ve en su vida, tal vez usted no está conectado a la vid verdadera. No está siendo una persona, una rama que está conectada al tronco de donde fluye la vida de Dios, que es Jesús, que es su palabra. Tal vez usted está conectado a Netflix más que a Jesús. Tal vez usted está conectado a las noticias de este mundo más que a la vida que nos da la palabra de Dios. Entonces, con razón, el fruto que hay en su vida es intranquilidad,
angustia, falta de paz, falta de gozo. Y ese no es su propósito. Dios no le salvó para ser un árbol marchito. Dios le salvó para traer la vida de Dios en medio de un mundo oscuro y que necesita gente que tenga el fruto del Espíritu Santo. Ese es el reto de este día. Ese es el reto para que usted se anime, se entusiasme y diga: Señor, yo quiero ser un árbol que da buen fruto, un fruto que permanece porque está siempre pegado a Jesús, pegado a la vida, a la sabiduría que Dios nos da. Amén. Voy a orar por usted, voy a orar por mí, porque yo necesito también ser este tipo de árbol. Señor, en esta noche creemos, Señor, que tú nos has hecho árboles de justicia. Pero para que seamos un árbol como el que describe Salmo capítulo 1, necesitamos estar junto a las corrientes de las aguas. Y el agua es tu palabra. El agua es tu sabiduría. El agua es tu instrucción. Mientras estamos meditando, Señor, en ella, yo te pido, Señor, que tú nos ayudes a ser más intencionales, que nos ayudes a dejar que esas distracciones no interrumpan, Señor, la vida que tú nos quieres dar. Señor, hay tantas cosas que nos quieren sacar y distraer y robar tiempo de estar conectados a la vida, Señor. Tantas ocupaciones, tantas distracciones, tantas, Señor, entretenimiento que no da vida, Señor. Hoy oro en el nombre de Jesús que aprendamos a ser un pueblo, Señor, disciplinado para estar tiempo, invertir tiempo en tu presencia, con tu palabra, Señor, porque no hay otra manera de ser árboles de vida, Señor, para los demás, para nuestras propias familias, Señor. Perdónanos, Señor. Oramos que seamos árboles siempre dispuestos a que venga quien poda el árbol para que podamos crecer más, podamos aceptar así la corrección, la instrucción, la guía y el consejo, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Y antes de despedirnos, tal vez usted nunca ha sido un árbol que ha tenido esa cercanía con la fuente de la vida. Es Dios, la fuente, el agua de vida es Dios, la fuente de la eternidad, de todo lo bueno es Dios. Tal vez usted está lejos de Dios y usted está viendo cómo su árbol, su vida se está marchitando. No hay fruto, no hay nada bueno que usted pueda ofrecer, porque no hay nada dentro de usted que le haga sentirse que tiene algo bueno para ofrecer. Pero ¿sabe qué? Dios le quiere llenar a usted. Él es tan bueno y tan generoso que su vida está disponible, su presencia está disponible, su perdón está disponible. Dios está dispuesto a hacerle a usted una nueva criatura. Solamente reconozca delante de Él. Haga esta oración conmigo, le invito. ¿Por qué no cierra sus ojos ahí enfrente de su pantalla y solamente con el corazón le dice: Señor Jesús, yo me arrepiento de mis pecados. No quiero estar lejos de ti, quiero estar pegado a la fuente de la vida, quiero estar sembrado junto a las aguas, quiero ser un árbol que reverdece, que tiene fruto, Señor. Y solo tú eres quien me puede dar esa vida. Yo me acerco a ti en fe. Gracias por perdonar mis pecados. Gracias por invitarme a esta vida nueva, Señor, que va a fluir de mí a partir de este día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que tenga un excelente tiempo, una noche, y que la bendición de Dios siempre esté sobre su vida.